Hola, buen día y muy bienvenidos a este video donde discutiremos el panorama para el sector de infraestructura en el 2025 en los principales mercados de América Latina. Yo soy Laura Superno, gerente editorial de investigación en BN Américas, y me acompaña el equipo editorial de BN Américas especialista en infraestructura, quienes nos pasarán por Brasil, Chile y Argentina, Perú, Colombia y Ecuador y finalmente México. Doy la bienvenida entonces a Rogerio Gelmayer, Javiera Gracia, Luis Altamirano y Mercedes Álvaro. Hola a todos y muchas gracias por su participación en el día de hoy. Ok, la pregunta del día es, ¿qué podemos esperar este año en el ámbito de infraestructura y en los principales países que ustedes cubren? Empecemos, por favor, con Rogerio, en Brasil. Rogerio, hola. Olá, graças, Laura, pela pergunta. Este ano deve ser um período com alguns paradoxos na infraestrutura brasileira. Ao mesmo tempo que há um ambiente de taxas de interesse mais altas no mercado doméstico, o que significa mais desafios para o financiamento de projetos, temos uma extensa carteira de projetos em vários segmentos de infraestrutura avançando, como carreteras, ferrocarriles, mobilidade urbana e saneamento, que serão oferecidos através de subastas mediante contratos de concessões e PPPs. Apesar do cenário mais desafiante para as inversões, hoje existe um número de operadores privados de alguma maneira consolidados em estes sectores, o que tende a generar disputas em estas subastas à medida que estas empresas necessitam renovar e também aumentar seu portfólio de ativos e projetos. Además, é importante mencionar que, apesar de los desafios macroeconômicos, o setor de infraestrutura em Brasil ha visto uma melhora em las regulações, lo que ha dado uma crescente segurança jurídica a los operadores del setor. Dentro de los segmentos que devem ter mais relevância em termos de oportunidades de negócios e inversões, eu destacaria os segmentos de carreteras, saneamento, mobilidade urbana e, em um segundo nível, o segmento de ferrocarriles de carga. Cabe mencionar que em setor de ferrocarriles de carga, o governo federal promete detalhar em las próximas semanas um amplo programa para desbloquear projetos em el setor em todo o país, com a participação de uma combinação de inversões públicas e privadas. Estamos em contato com o governo para seguir os detalhes deste plano e também os projetos específicos que tendem a ser desbloqueados em el setor. Aún, com respeito ao ambiente de negócios, também vale a pena mencionar que este ano de 2025 tendremos mais claridade sobre os efeitos concretos em el setor de infraestrutura da reforma tributária aprovada em Brasil. Durante este ano, podemos entender melhor como o novo modelo tributário em el país, que se implementará gradualmente até o ano de 2033, afetará as empresas e os segmentos de infraestrutura e também como estes participantes estão posicionados frente ao novo modelo tributário. É difícil fazer uma avaliação detalhada em este momento de los impactos em cada sector derivados da reforma tributária, porque a história brasileira mostra que muitas leis, com o tempo, sofrem cambios pontuais e os impactos originais não necessariamente se materializam. Esta, então, é uma avaliação geral do setor de infraestrutura brasileira para este ano. E te passo a palavra novamente, Laura. Vale, Rogerio, muchas gracias. Así que mucha actividad, hay algunas incertezas todavía, pero parece que el escenario está bueno este año para Sí, exatamente. los proyectos. Vale, muchísimas gracias, Rogerio. Pasemos, por favor, a nuestra colega Javiera, ahí que nos va a contar sobre Chile y Argentina. Javi. Hola, Laura. Muchas gracias. Bueno, Chile el año pasado
bueno, se dijo en algún momento que el sistema de concesiones, que estuvo un poco alicaído al principio del gobierno actual, tuvo importante en los últimos 2 años y de hecho se han lanzado licitaciones por más de 5.000 millones de dólares. Sin embargo, hay varios de estos proyectos que todavía están siendo sujetos de demora en lo que se respecta a apertura de ofertas en estas licitaciones o bien que se dé la adjudicación oficial. E incluso después de lo que es la adjudicación oficial, los concesionarios tienen que enfrentarse a varios problemas de los permisos de permiso. A pesar de todo eso, el Ministerio de Obras Públicas apunta a invertir unos 1.030 millones de dólares durante este año a través del sistema de concesiones y al mismo tiempo lanzar licitaciones por 17 contratos adicionales que son unos 11.000 millones de dólares más. Ahora, en términos de inversión pública, el Metro de Santiago es el que más destaca, que tiene un plan de expansiones de unos 9.000 millones de dólares, el cual esto contempla 3 líneas nuevas que están en construcción en el caso de la línea 7 o en fases más tempranas como las líneas 8 y 9. Y además de eso también hay una extensión planeada para la línea 6. Ahora, lo que es el Ministerio de Obras Públicas en términos de presupuesto, tiene asignados unos 3.800 millones de dólares, que es más o menos el mismo nivel de 2024. Ahora, en lo que se refiere a la famosa permisología, el gobierno introdujo un par de proyectos de ley el año pasado que apuntan a un poco a aliviar esta carga, pero lamentablemente aún siguen en el Congreso y no está muy claro si van a ser aprobados antes de las elecciones generales de finales de este año. Ahora, respecto a esas elecciones, el tema de infraestructura no se ha conversado mucho. La discusión ha tenido que orbitar sobre todo ese crimen organizado, inmigración o en el término económico, inflación o la reforma de pensiones. Ahora también van a haber primarias presidenciales en el 29 de junio y para ese entonces ya esperamos un poco más de claridad de quiénes van a ser los candidatos. Hasta el momento los únicos fijos son José Antonio Kast, del Partido Republicano, que es un poco más a la extrema derecha, que también perdió en la segunda vuelta de 2021 frente al presidente Gabriel Boric, y la otra sería la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, por parte del partido de derecha UDI, que también es ex candidata presidencial. Ella perdió contra Michelle Bachelet en 2013. Aún no se saben quiénes van a ser los candidatos por parte del oficialismo de izquierda a centroizquierda, o tal vez de las partes más radicales de la izquierda, que serían como el Partido Comunista o el Frente Amplio. Ahora, pasando a Argentina, si bien el país logró cerrar con superávit fiscal el año pasado, los cortes a la obra pública fueron como uno de los factores principales. Y eso significó muchos problemas para el sector de la construcción, donde se estima que se perdieron unos 100.000 puestos de trabajo directos. Pero al mismo tiempo, la Cámara de la Construcción de ese país dice que ya se tocó fondo en 2024 y esperan un poco más de inversión privada, que es como el foco del presidente Javier Milei. En ese mismo sentido, el gobierno ya ha lanzado un par de licitaciones para concesiones en ese ámbito, uno que es para la hidrovía Paraná-Paraguay, el otro es para el corredor vial 18, que son más de 600 kilómetros por varias provincias. Pero al mismo tiempo hay que recordar que la última vez que Argentina intentó aplicar un programa grande de inversiones privadas en infraestructura, en el gobierno de Mauricio Macri, no funcionó. Y eso se vio principalmente a lo que era la incertidumbre respecto al financiamiento. Y al mismo tiempo esa incertidumbre todavía es un punto que todavía no se ha visto bien a prueba para lo que es inversión privada. Especialmente ahora Milei también tiene que enfrentar la llamada elección de medio término, que se van a renovar una parte importante del Congreso y se va a ver, y es visto como una especie de prueba de popularidad para Milei, que ha tenido muchos problemas en el Congreso, dado que no tiene ninguna mayoría y es como recién el tercer grupo en términos de tamaño. En ese mismo aspecto, Milei tampoco pudo pasar una ley de presupuesto el año pasado, pero eso también lo ayuda un poco, porque al extender nuevamente la vigencia del presupuesto tiene un poco más de discrecionalidad para lo que es asignar gastos. Ahora, los que quieran ir por apostar un poco más por inversión pública, recomendaría mirar a los planes de los gobiernos provinciales, que de hecho han sido muy insistentes con Milei y hasta cierto punto han logrado que él suelte un poco la mano en lo que es financiamiento federal de infraestructura,
y tienen también sus propios planes, sobre todo los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires son los que más destacan en este ámbito. Sin embargo, estos son obviamente un poco limitados porque al mismo tiempo, porque parte de esos recortes también significó que mi ley ahora transfiere menos recursos a las provincias. Perfecto, Javi. Muchas gracias por las informaciones sobre Chile y Argentina. Por cierto, también que mucho que monitorear ahí para ver qué ocurre en el transcurso del año. Pasemos, por favor, a Luis en Perú. Cuéntanos, Luis, ¿qué está pasando por allá? ¿Qué tal? Sí, este año va a ser el 2025, uno de, por así decir, continuidad, ¿no? El año Perú va a tener elecciones generales presidenciales en el 2026 y toda la incertidumbre se está traduciendo o se está, por así decir, pateando para ese año, ¿no? Así que en términos de continuidad, en términos de avance, eso se va a mantener. Lo que hoy por hoy está en curso, el funcionamiento de las grandes empresas e instituciones de por medio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Básicamente con Proinversión, ¿no? Proinversión es la agencia encargada de las licitaciones de APPs acá en Perú, que tuvo un buen repunte en el 2023. No recuerdo exactamente el número, pero sé que el año pasado licitaron casi 9.000 millones de dólares en adjudicaciones. Para este año la cartera es un poco similar, es un poco menos, pero igual hay proyectos muy importantes y se estima más o menos unos 8.600 millones de dólares que se pueden adjudicar en diversos proyectos, ¿no? Destacan, como también señaló Rogerio, en el caso peruano, destaca el sector de carreteras y vías y también destaca el sector de saneamiento, ¿no? En el de vías, una licitación importante que se ha dado en el primer trimestre es el tramo 4 de la carretera longitudinal de la Sierra. En saneamiento tienes hasta unos 6 proyectos de plantas de agua de tratamiento en diversas zonas, sobre todo en la costa peruana. Y de hecho, enero ya empezó con una primera adjudicación de casi unos 100 millones. Y también vas a tener diversos proyectos también en activos. Acá se cuenta con varios terrenos que tiene el gobierno peruano que quiere licitar, quiere desarrollar industria, sobre todo uno en particular que se llama el Parque Industrial de Ancón, que justo está ubicado en una zona estratégica porque está entre los puertos del Callao y está también entre el nuevo megapuerto de Chancay. O sea, se quiere desarrollar en este parque industrial de Ancón, valorado a casi unos 1.000 millones, un complejo industrial, mucha infraestructura que pueda apoyar a ambos puertos, se quieren construir vías de por medio. Cabe destacar que el general aún va a estar en proceso de diseño, va a estar en proceso de formulación, toda la infraestructura complementaria que trae consigo Chancay, ¿no? Porque Chancay ya es un puerto gigante que puede aportar hasta un 0,9 del PBI anual, pero se requieren vías, se requiere mejorar la infraestructura, se requiere mejorar la carretera y todo eso también va a estar un poco en construcción y mejora, ¿no? Y justamente, de hecho, uno de los proyectos que inicialmente estaba para el 2026 y se quiere licitar este año es una carretera que se llama de Ventanilla a Gambetta, que justamente es la zona del aeropuerto que está conectando, o sea, que sí o sí va a tener mucho más tráfico, sobre todo de contenedores, entre ambos puertos, entre el aeropuerto y el megapuerto de Chancay, por unos casi 100 millones de dólares, ¿no? O sea, mucho movimiento que va a haber por parte de esas nuevas obras por licitar. El año pasado también se licitaron obras importantes como el anillo vial periférico, pero que, claro, aún como se han licitado, aún van a estar en etapa de diseño, de construcción, y esos grandes avances en infraestructura recién se van a ver aún en los siguientes años, ¿no? Ahora es un poco más de redefinir los perfiles, porque dentro del contrato tienen casi un año para realmente hacer los ajustes y son un periodo de casi 5 años en los que van a poder entregar la obra luego de haber sido licitada, ¿no? Contratos de 30 años, pero en los primeros 5, diseño, construcción y dejar todo listo para que salga adelante, ¿no? Otros proyectos importantes también, a ver, acá tenemos la línea 2 del Metro de Lima que aún no se entrega, pero que se debería entregar pronto, esperemos, la verdad que no va a pasar aún, por lo menos hasta en un par de años, porque es un proyecto que más o menos unos 5.400 millones de dólares, tiene un avance acumulado del 61% por ahí, pero aún falta mucho por ejecutar, ¿no? Si nos ponemos a revisar este proyecto, el año pasado casi ejecutó 480 millones de dólares. De hecho, es la cifra anual más alta, creo que desde el 2018. Así que yo espero una continuidad en este proyecto que ya ha tenido
muchos destraves en términos de propiedades, de tierras, que también espero que avance. Otro proyecto importante es uno que ya se ha destrabado y se está construyendo a toda marcha, que es la Vía Expresa Sur. Es una carretera más o menos en unos 200 millones de dólares. Y también vamos a tener proyectos que avanzarán de manera progresiva, ¿no? Tanto en las licitaciones como dejarlos listos para que puedan avanzar, ¿no? Y justamente en esta vía de ese optimismo por Chancay, un proyecto que sí o sí va a ser el tren de cercanías de Lima con Ica, que va a conectar la zona sur, supuestamente ya se va a entrar a la fase de licitaciones este 2025, ¿no? Que es lo que se espera, y ojalá que se pueda dar ese avance, ¿no? Pero en general, un año de continuidad de lo que ya se ha venido puliendo, una cartera ya madura, que no es que se estén dando proyectos nuevos, sino que se están destrabando lo que ya se ha tenido en cartera mucho tiempo y progresivamente se están sumando nuevas iniciativas, ¿no? Pero por fin, este gran destrabe del 2023, que inicia con esta agencia, se está manteniendo y esperemos que se prolongue, al menos en proyectos como estos. Perfecto, Luis, gracias. Me gustó esa palabra que utilizaste, puliendo. Yo creo que se siente mucho en Perú y probablemente en muchos proyectos de la región, ese trabajo constante, ¿no es cierto?, muy largo para que los proyectos puedan salir a la luz. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre ahí con todo eso en Perú. Muchas gracias. Y vamos a pasar a Mercedes ahora. Mercedes, hola, cuéntanos cómo van las cosas en Colombia, en Ecuador, qué es lo que tú ves para 2025. Gracias, Laura. Bueno, en Colombia vamos a ver un poco más de movimiento en el sector de infraestructura, aunque quizá pudiese ralentizarse un poco porque tomando en cuenta que es un año preelectoral. Entre las iniciativas más importantes tenemos el 20 de marzo, la Agencia de Infraestructura adjudicará para un periodo de 10 años la APP ferroviaria La Dorada Chiriguaná. Este es un proyecto muy importante, una inversión de alrededor de 600 millones, gastos operativos estimados en 172 millones. Es considerado el corazón de las licitaciones aeroportuarias, ya que por un lado es importante, servirá de enlace estratégico entre el interior del país y la región Caribe, pero además se espera que abra la puerta a otros grandes proyectos proyectos férreos que tiene en cartera el presidente Gustavo Petro. Una adjudicación importante prevista para este año también en materia de infraestructura es la de la línea 2 del Metro de Bogotá, línea de 15,5 kilómetros. Está prevista para noviembre la adjudicación, según lo reiteraron recientemente tanto el alcalde Luis Fernando Galán como el gerente del Metro de Bogotá. El plazo para la presentación de ofertas para esto vence en julio. Y Bogotá también ya piensa en la tercera línea del metro, ya tiene firmado un convenio con la gobernación de Cundinamarca para la realización de los estudios necesarios. Y por supuesto van a continuar los avances en la línea 1 del metro de Bogotá, que ya está en construcción. En materia vial, en cambio, Colombia se encuentra en una especie de periodo de transición entre las concesiones de cuarta generación, las denominadas 4G, y las concesiones de quinta generación, que son más multimodales, que incluyen 18 proyectos, entre ellos aeroportuarios, ferroviarios y fluviales, con inversiones de alrededor de 11.700 millones. 2025 arrancó con un avance ya de 90% en las obras 4G. Y en el primer trimestre de este año se espera que terminen dos proyectos importantes, que es la autopista al Mar 2 y la autopista al Río Magdalena 2. En este año se debiera abrir la licitación y adjudicar la APP Villetas Guaduas, un proyecto también importante en materia de vialidad. En este año, como lo decía al iniciar, vamos a tener que tener un seguimiento muy específico del periodo preelectoral, y dentro de esto también de la política de peajes, pues hay oposición a los peajes que se cobran en diferentes zonas del país, y eso pudiera originar retrasos o problemas en algunos proyectos o en algunas vías ya en operación. Otro elemento que hay que tener en cuenta en Colombia son los retrasos del gobierno, específicamente del INVIAS, en pagos a empresas constructoras, consultoras y supervisoras. Al momento hay retrasos de pagos, en algunos casos de hasta 8 meses, lo cual obviamente crea dificultades financieras y por lo tanto se pueden afectar proyectos. En materia preelectoral es posible, que veamos no veamos mayores avances como se hubiese podido esperar, sobre todo en nuevos proyectos de infraestructura, pero los proyectos que están en agenda deberían seguir su curso. En Ecuador la situación es un poco
un poco especial por las elecciones del 9 de febrero. Ahorita estamos ya en plena campaña electoral. Si bien Ecuador está dando importantes avances en su agenda de APPs, pero sobre todo es en lo que tiene que ver con identificación de proyectos y también con estudios para la concreción de las licitaciones de esos proyectos. Al momento la cartera APP tiene 8 proyectos incluidos. En realidad es muy poco, pero es recién en los últimos 2 o 3 años que se ha empezado a dar fuerza a esta figura en Ecuador en materia de infraestructura. Hay avances importantes como por ejemplo la Corporación Financiera Internacional va a ser la que estructure los corredores viales Manta Quevedo, Montecristi, Japa La Cadena y también la PIFO y de Baeza. Los 2 primeros proyectos podrían licitarse ya a fines de este año, mientras que PIFO y de Baeza debiera licitarse en el 2026. Entre los avances también debemos citar que la Canadian Commercial Corporation va a elaborar los estudios de prefactibilidad y factibilidad para el proyecto vial Loja-Catamayo. Es un proyecto importante porque conecta la ciudad de Loja y el aeropuerto de Catamayo, esto en el sur del país, además de las provincias amazónicas de Loja, Zamora, Chinchipa en la Amazonía y la provincia del Oro en la costa del país, por lo que es muy importante sobre todo para actividades logísticas. La coreana KS también va a realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad de una importante arteria vial que es la Guayaquil-Cuenca. Es un proyecto de larga data que ha estado abandonado durante varios años, pero el presidente Daniel Noboa ha ofrecido reactivarlo y se está ya en las conversaciones con la KS. Es una vía importantísima porque conecta la provincia de La Suaya en el sur del país con Guayaquil, en donde hay uno de los más importantes puertos del país, por lo tanto es un eje súper importante para las importaciones y también porque puede constituirse en un eje vial importantísimo para proyectos mineros, entre ellos el proyecto Loma Larga. En materia de infraestructura también es importante que hasta el 31 de este marzo el gobierno va a recibir iniciativas de proyectos de infraestructura de servicios públicos, tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobiernos locales, para incluir en la agenda de asociaciones público-privadas. Y con esto se espera cerrar brechas de infraestructura, sobre todo a nivel de gobiernos locales, que son los que más problemas financieros tienen para ejecutar obras. Y los mayores beneficiarios de esta convocatoria debieran ser los proyectos de infraestructura hídrica, fundamentalmente plantas de agua potable y tratamientos de aguas residuales, y fundamentalmente en municipios y en municipios pequeños, pero también en municipios grandes como Quito y Guayaquil. Y vuelvo a lo del principio, hay que recordar que en plena campaña electoral es muy probable, tal como se ve la radiografía en este momento, que va a haber un balotaje en abril. El nuevo gobierno va a asumir funciones en mayo, lo que quiere decir que al menos en el primer semestre no se podrá esperar mayores avances en cuanto a licitaciones, en cuanto a culminación de estudios, en cuanto a mayor interés de inversión extranjera. Pero una vez definidos quiénes serán los nuevos gobernantes, al momento los 2 candidatos que lideran las encuestas de preferencias electorales continúan siendo el presidente Daniel Noboa y la candidata Luisa González, figura del partido del expresidente Rafael Correa. Cuando ya tengamos un panorama más claro de hacia dónde va a ir el gobierno en los próximos 4 años, pues también habrá un panorama más claro de lo que va a pasar en materia de infraestructura en Ecuador. Claro que sí, muy esencial saber lo que va a pasar con la dirección política que tome el país. Así es. Muchas gracias, Mercedes, por tus comentarios. Y para terminar, les comentaré yo sobre lo que vemos para 2025 en México. La nueva presidenta de México, que es Claudia Sheinbaum, y asumió ella el cargo el 1 de octubre, lanzando rápidamente un gran paquete de infraestructura que incluye inversiones por 7.700 millones de dólares en proyectos ferroviarios, con un fuerte énfasis en el transporte de pasajeros, así como 200 millones de dólares en obras viales. Uno de los aspectos que destaca en este programa es la continuidad de la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción de obras en infraestructura, una tendencia que comenzó con este impulso nacionalista del presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los primeros proyectos que anunció Sheinbaum que se llevaría a cabo es la construcción de una vía férrea de 64 kilómetros para unir el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, que es el nuevo aeropuerto,
con la ciudad de Pachuca, proyecto que sería construido justamente por el ejército mexicano. Otro aspecto que destaca del programa que anunció Sheinbaum es el énfasis en la promoción en general de proyectos de infraestructura logística, lo cual, en términos generales, ha sido visto con buenos ojos por el sector privado. Sin embargo, en México existen dudas sobre la disponibilidad de recursos financieros estatales para ejecutar el paquete que anunció la presidenta. México enfrenta un entorno fiscal muy restrictivo. El gobierno federal está bastante endeudado y Sheinbaum ha dicho que no habrá más aumentos de impuestos, sino que va a enfocar esfuerzos en mejorar la recaudación de los impuestos existentes. El gobierno también va a seguir inyectando mucho dinero a la petrolera estatal Pemex, que también tiene una deuda muy grande. Y otra clave de la administración de Sheinbaum va a ser la ejecución de mayores programas sociales, que también van a demandar muchos recursos públicos. Y en infraestructura específicamente, los megaproyectos de la administración anterior absorbieron muchos fondos federales y el nuevo gobierno aún tiene que completar algunas de estas obras, incluidos el tren México-Toluca, nuevos tramos que se lanzaron del tren Maya y también la refinería Olmeca en Dos Bocas. Entonces, esta falta de recursos para financiar otros proyectos de la cartera de infraestructura de este nuevo gobierno podría llevar a Sheinbaum a tener que resucitar esquemas de asociación público-privada. Los líderes del partido Morena, como son Sheinbaum y López Obrador, tienden a evitar el término APP y han sido muy críticos de este esquema, pero la expectativa en el sector es que Sheinbaum se verá obligada a incluir una participación privada que probablemente se puede parecer mucho a las APP, posiblemente bajo otro nombre o con algunas modificaciones. Aún así, hay desafíos para buscar financiamiento privado. Por ejemplo, se espera que en 2025 se inicien las obras o se apunta a iniciar las obras de 3 proyectos de líneas ferroviarias que involucran un total de casi 800 kilómetros, todo de pasajeros. Uno es el proyecto Felipe Ángeles Pachuca, que mencioné anteriormente, la línea Ciudad de México-Querétaro y los enlaces Querétaro-Irapuato, Saltillo hasta Nuevo Laredo. Estos proyectos ferroviarios de pasajeros, según muchos expertos, no serían rentables y tendrían que ser subsidiados. Y esto puede traer bastantes complicaciones al momento de armar esquemas de financiamiento de Project Finance. Igual se espera oportunidades para la participación del sector privado dentro de los proyectos de las Fuerzas Armadas, porque los ministerios de Defensa y Marina a menudo no tienen toda la experiencia específica requerida para ejecutarlos. Otra área en las que la participación privada probablemente será esencial sería la infraestructura hídrica, que en general no puede esperar más para ser desarrollada. Está muy crítico mucho de lo que es México en recurso hídrico, tanto a nivel federal como estatal, van a tener que desarrollar proyectos, probablemente con participación privada. También se espera que la infraestructura social puede beneficiarse de alguna transición hacia la privatización, por ejemplo, en el área de los hospitales. Bueno, con esto concluimos nuestro resumen de las principales tendencias que se nos vienen para la infraestructura en América Latina en 2025. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a todo nuestro equipo para sus comentarios. Me gustaría recordar a los suscriptores de BenAméricas que el informe completo Outlook de Infraestructura 2025 está disponible en nuestra plataforma y les deseamos a todos un año 2025 muy exitoso. Perfecto.